No se olviden, tengo a mi querido pastor a 3 metros. Allá está, ¿sí lo ven allá chiquitico allá? Ahí está, mira, Ahí se ve. ahí le estoy tocando, ungiendo su cabeza con mi dedo, mírelo. Ahí está. ¿Ya lo ven? Con el dedo, ahí está. La unción de Todopoderoso sobre él. Muy bien, ya estamos grabando. Gracias, Loxan. Iniciamos hoy a explicar de por qué nosotros a veces hacemos algo, unas cosas que salen de nuestro interior y después las racionalizamos y decimos, eso que estamos haciendo, el Señor las responde y se vuelven, como dice mi querida esposa, un hábito, una forma de comunicarnos con el Todopoderoso. Y dentro de los mandamientos hay 5 mandamientos que parecen que fuesen y que se desarrollaron allá en la antigüedad, aún dentro de sitios, lugares donde existen comunidades judías ortodoxas y que dentro de el cristianismo eso ya no se da, eso ya pasó. Y estamos hablando de los signos y los símbolos. Estamos hablando especialmente de ese símbolo y ese accionar que declaró Hashem para con el pueblo para que se reafirmara el pacto que él hizo con ellos. Estamos hablando de la circuncisión. La circuncisión. Eso está en Génesis 17:12 y en Levítico 12:3. Habla sobre circuncidar la simiente masculina. En la Biblia este versículo de Génesis 17:12 dice así: a los 8 días serán circuncidados entre vosotros todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero o cualquier extraño que no sea de tu raza. El Levítico 12:3 dice: al 8º día será circuncidado el niño en la carne de su prepucio. Y está la, el concepto de que la gracia llegó y ya eso hizo parte del pasado. Entonces, nosotros tomamos porque en unos aparte de la Biblia dice que es importante y es más importante circuncidar tu mente y tu corazón para que se establezca ese pacto entre el Todopoderoso y tú. Y como está escrito en la Biblia, así también que que es importante y fundamental que la circuncisión esté dada en toda la esencia tuya, no solamente en tu cuerpo, sino que esté en tu espíritu y en tu alma, el alma viviente. ¿Te acuerdas? La unión del cuerpo y el espíritu genera ese alma viviente que eres tú y yo, y que esa circuncisión debe estar en cada uno de nosotros para que a través de la sangre del Masías que es derramada sobre ti, que entra en ti, que entra en tu ADN, posibilite que este mandamiento se dé. Y hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿verdad, mi querido pastor Arrula? Amén, amén. Pero entonces yo le voy a dar un testimonio pequeñito, de 1 minuto. A mí el Señor me dio la orden que me circuncidara, así como lo hizo una vez Moisés allá con el pueblo y así como lo hizo Josué con el pueblo. Y yo no lo entendía porque yo había tomado la decisión de no ser un judío ortodoxo, sino de ser un judío mesiánico, establecer una sinagoga mesiánica. Y no lo entendía. Y crean que en mi cuerpo y en mi ser sucedieron cosas que me llevaron a la acción de hacerme la circuncisión. Pasó algo ahí en ese prepucio que uno tiene que, que me llevó a ir al del médico 3 veces porque sucedían cosas que me obligaban a circuncidarme.
y no lo entendía. Y consulté al Señor. Gracias al Todopoderoso, estoy casado con una profeta. Y se lo dije. Y ella me quedó mirando. Y recuerden que María estudió todos los cursos que existen dentro del cristianismo, los estudió ella y estuvo en todas esas cosas de juventudes. O sea, en ella está más arraigado toda esa forma de construir el pensamiento cristiano. Pero era una profeta. Y me dijo, sí, lo que escuchaste viene de Dios. Él está diciendo que te circuncides. Mi querido hermano tenía 50 años de edad. Y demoré más de un año para hacerlo. Porque hice como Gedeón. Y prueba, y prueba, y prueba. Hasta que fue contundente que de la boca de mi querida esposa digo, es que te tienes que circuncidar. Porque es un mandato del Todopoderoso. Y hoy, esta persona que quiso ser un rabino, pero que no fue porque no le gustó ciertas partes de la ortodoxia, y que se convirtió en un mesiánico porque el Mashiach llegó y se presentó delante de mí como se presentó delante de Josué. Me circuncidé, yo soy un hombre circuncidado según el mandato dado allá a Moisés. Y en mí se cumple esa doble posibilidad, trazabilidad que hay en un ser humano. La circuncisión en mi alma y en mi espíritu, pero también en mi cuerpo. Y hoy que te estoy hablando, ese mandamiento está en mí. Yo no quiero decir de que ese mandamiento esté en cada uno de los hombres que comparten y que estamos en esta comunidad. Si al Señor le place y te hable personalmente que debe hacerlo, pues no hay otra escapatoria, mi querido pastor. Cuando el Todopoderoso te dice que hagas algo, ahí no hay nada que hacer. Pero por alguna extraña razón, yo todavía no lo sé, él le plació que yo lo hiciese. Y así lo hice. El Mashiach lo circuncidaron cuando tenía 7 días. Recuerden que lo llevaron al templo para hacer la acción de gracia y ahí mismo, ¡pam!, fue circuncidado. Cumplió toda la Torah. Hay otro mandamiento que está aquí y que también hace parte de ese mundo ortodoxo y que definitivamente yo no lo he logrado hacer una o dos veces, pero no lo logro hacer en la mayoría de los tiempos. Es ponerse los zigzag, esos 4 hilos azules en las esquinas, en las 4 esquinas de tu camisa. Para nosotros en el mundo colombiano, cuando tenemos una guayabera, la guayabera tiene un corte en la esquina y se forman 4 esquinas en nuestras camisas. Cuando tenemos una camisa o algo que tiene 4 esquinas, allí debemos colocar nuestros zigzag, que los vean. Casi toda nuestra ropa, el 80-90% de nuestra ropa no tiene las esquinas. Cuando no hay esquinas, no hay obligación de colocarse los zigzag. ¿Recuerdan la mujer del flujo de sangre? La persona generaría un milagro sobre él. Y eso fue la certificación de ese milagro de la mujer con flujo de sangre. Y certificó una vez más que Yeshua Mashiach era el Mesías, era el Hijo esperado del Todopoderoso. Aquí aparece el número 1538 y parece que fuese cosa del pasado que no tiene nada que ver con nosotros. Y es una cosa solo para los hombres. No hay obligatoriedad sobre las mujeres. Igualmente, el colocar en tu mente y en tu corazón la palabra de Hashem, ya no solamente externamente, sino internamente, siempre colocar
Yo no sé si ustedes no me han visto en estos momentos en que el Espíritu Santo llega a colocar mi mente sobre la Biblia, que la palabra esté ahí. Normalmente lo hago. Y sobre mis manos, la coloco sobre mis manos y hay algo poderoso que pasa. Ese también son dos mandamientos que uno normalmente lo hace. Y el otro es escribir la palabra de Dios en las jambas y en las puertas, lo que les decía de colocarlo sobre las paredes. Si ustedes van al baño de mi esposa, ahí está escrita una palabra. Siempre coloco una palabra escrita por su mano y colocado en la pared para repetirla. O sea, cada vez que va allá al baño, en su lugar secreto, ahí está declarando la palabra de Hashem. Eso hace parte de nuestra cultura. Nos permite de que esté en tal forma enrollada y presentada para que nadie te la robe o se caiga o llegue a un animal y se lo coma. Yo tengo ahí y muchas veces le he mandado una foto de la palabra de Dios en mi puerta. Pastor, si quiere, abre la puerta y muéstrale con el celular dónde tengo la palabra de Dios pegada en la puerta. Y no es cosa extraña, es simplemente eh, que me nace, es una cosa que me da seguridad cada vez que entro a este sitio que Dios nos ha dado para vivir. El entrar y saber que sobre este sitio está la cobertura del Todopoderoso. ¿Sí la mostraste, pastor? En la esquina de la jamba, mírala ahí, acá, de este lado, de este lado. Ahí en la puerta, en el marco de la puerta. No, en el marco de la puerta. Sí. Muéstrasela para que la gente la vea. Muéstrasela, ahí está. ¿Ya la vieron? Ahí está la palabra del Todopoderoso consignada. Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad, y amarás al Todopoderoso con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Mi querida Ruth, está escrito en hebreo. Ahí, ese papelito sí está escrito en hebreo. Y ahí sí tratamos de aprender lo que dice en hebreo ahí. Esa esa la trajimos de Venecia, mi querida, porque yo quería, mi corazón quería que ese rollo que estaba ahí, porque normalmente se hace en un metal o se hace en madera y queda ahí. Yo quería que se viese. Yo cada vez que entro, yo veo y logro ver las letras en hebreo de la declaración de fe que hay ahí, que es amar al Todopoderoso con todo corazón. Siempre que paso, la veo. Siempre que entro, la veo. Y mi primer pensamiento es en Hashem cada vez que entro al apartamento, al sitio donde el Todopoderoso nos ha permitido vivir. Y resulta que es un mandamiento, es una bendición de Dios para nosotros. Y eso no es volvernos que es ortodoxo ni nada. Es eso que te nace del corazón. Está dentro del corazón y tú no sabes por qué lo haces. Pues hoy, mis queridos hermanos, mis queridos pastores, ministros, tú lo haces porque Él te lo puso como un sello dentro de ti y de ti brota ese amor, de ti brota el recordar, de ti brota el declarar al Todopoderoso que Él es todo en tu vida. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Hermana Ruma, me ayuda a poner eso, ponerlo acá en la casa. Ok. Hay otro grupo de mandamientos hay 4 mandamientos que están agrupados y que tienen que ver con las oraciones y las bendiciones. Eso que hacemos hoy, que hacemos todos los días a las 4 de la mañana y que hacemos en la noche, es un mandamiento. Está en Éxodo 23:25 y Deuteronomio 6:13, que es orar al Todopoderoso. Dice, vosotros daréis culto a Hashem, vuestro Elohim. Yo bendeciré tu pan y tu agua y apartaré de ti las
enfermedades delante de su presencia, esto que quiere oprimir nuestro espíritu y nuestros corazones sale, se va, porque nada puede estar delante de la santidad de Hashem. Ya eso todos lo conocemos. Y resulta que es un mandamiento y nosotros lo hacemos porque ya es parte de nuestra vida y vemos que cada vez que nos acercamos al Todopoderoso, a la sangre del Mashiach, cosas milagrosas suceden. Y resulta que es uno de los deseos del corazón del Padre para con nosotros. El orar es un mandamiento. Y fíjense cómo estamos cortando cada vez que nos introducimos a ello esa falsa creencia y tendencia de que eso ya es cosa del pasado. Y resulta que están en tu vida y en mi vida diaria. Y resulta que lo hacemos cada día. Hacer todas estas cosas que hacemos. Y hoy sabes que cada vez que oras estás cumpliendo un mandamiento, una mitzvah. Estás cumpliendo el deseo de Hashem para contigo. Y siempre trae bendición, siempre trae bendición. Y otra importante está en Deuteronomio 6:7, que es leer lo que yo siempre les digo, el Shema en la mañana y en la noche. Y que tus hijos lo escuchen, para que tus hijos lo aprendan de ti y también repliquen este mandamiento en su vida. Dice así Deuteronomio 6:7, se le repetirán a tus hijos, les hablará de ella, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Por eso nuestra primera oración es el Shema en la mañana. Y si logran ver cuando nos vamos a acostar, nuestra oración del final del día es el Shema. Escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, uno solo es y amaremos al Todopoderoso. Esa oración la hacemos cuando nos dormimos y cuando nos levantamos. Y descubrimos que es un mandamiento del Todopoderoso. El llegar a la fuente, cuando salimos de allá, darle gracias porque salimos de la fuente que es Él, el Todopoderoso. Y el último mandamiento agrupado entre las oraciones y las bendiciones está en Levítico 26:1. Le damos gracias a Dios porque esto parece que no nos toca, pero hace parte de esas prácticas malas y en donde la hueste maligna y Satán quieren introducirse levemente para hacernos caer y fallar. Y habla sobre no poner una piedra para adoración. Y habla de no hacer un altar para destruir a las personas. No colocar un altar con imágenes, con velas, con objetos, con los cuales declarar oraciones que no tienen nada que ver con el Todopoderoso. Y Levítico 26:1 dice así: no os hagáis ídolos, no pongáis imágenes o estelas, y coloquéis en vuestra tierra piedras grabadas para postraros ante ellas, porque yo soy Hashem, vuestro Elohim. A Hashem, y Deuteronomio 6:13a dice: a Hashem, tu Elohim, temerás, a él solo servirás. No hay por qué colocar imágenes. Es un mandamiento. Y parece que gran parte, unos grandes millones y millones y millones de personas se olvidan de este mandamiento. Esa es una de las grandes diferencias que hay entre el grupo religioso católico y los cristianos. Los cristianos lo tienen clara. ¿Y de dónde salió que los cristianos tuviesen clara eso? Ahí está el mandamiento. Ahí está en el segundo mandamiento declarado por la voz del Todopoderoso allá en el Sinaí. Por eso nos quedó claro. Y lo estamos trayendo aquí nuevamente. El no hacer imágenes porque eres un Dios celoso. Y aquel que lo haga, transgrede la ley. Aquel que lo haga,
es apartado inmediatamente de Hashem. Aquel que lee el tabaco, el que lee el guarú, el café, todos ellos son apartados porque son generadores de idolatría. Y aquí está consignado. Y por eso todos nosotros este mandamiento lo tenemos clarito, claro. ¿Sí están viendo la vigencia de nuestro mandamiento? Y de allí pasamos a otro grupo de mandamientos que tienen que ver con el amor y la hermandad. El amor y la hermandad. Aquí tenemos 13 mandamientos que tienen que ver con el amor y la hermandad. Y que sé que están colocados en sus corazones y que muchos de nosotros los activamos para bendición de otras personas y bendición de nuestras vidas y nuestras familias. Este mandamiento, el primero, pareciera que es una de las banderas de mi querido pastor Arrula. Y él está en Levítico 19:18. Y el objeto de este mandamiento es amar a todos los seres humanos, que son la alianza del Todopoderoso. Y dice así: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Hashem. Levítico 19:18. Resulta que ese mandamiento dado por el Mashiach, en donde agrupó todos los mandamientos, uno amar al Todopoderoso y el otro amar a tu prójimo, está aquí en Levítico 19:18. Es fácil recordar, 19 le quitas 1, da 18, y es Levítico. Pues mi querido pastor Arrubla, aquí en Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Es un mandamiento dado por Hashem 1000 años antes de que el Mashiach llegase a la tierra, y ratificado por el Mashiach, y esa es la impronta que está grabada en cada uno de nosotros. ¿Sí sabías que estaba en Levítico 19:18, mi querido pastor Arrubla, ese mandamiento? Padre, estoy yo todavía. Estoy comenzando apenas, gracias a Dios y a ustedes. Loxan, ¿sabías que el mandamiento estaba en Levítico? Loxan. No, señor. No, señor. La verdad estoy también aprendiendo mucho. Porque el Todopoderoso uno solo es. Y eso que hablamos en los primeros mandamientos es lo que nos hace que nuestro cerebro se abra y podamos entender y que se ilumine nuestra vida. Porque cuando Él es uno solo y Él se permite enviar una parte de Él a la tierra para que se convirtiera en un hombre y para que fuera su hijo, el unigénito, ese unigénito solamente tiene la capacidad de replicar y hacer lo que Él es. Entonces, diferencia, no hay una nueva religión, no hay una nueva postura. El Mashiach solamente hizo la voluntad de Hashem y de su boca salió ese fundamento que está dentro de los cristianos. Y resulta que el fundamento fue dado por el mismo Padre para con todos nosotros. Están dándose cuenta de que es imposible pensar eso que siempre, toda la vida, se ha declarado el antiguo y el nuevo, como si fuesen cosas distintas. Lo que sucedió es un cambio de la posición de estos mandamientos, del amor de Hashem en las personas, en el pueblo. Ya no está como está consignado en un libro, sino que está dentro de ti. Cambió de posición, de estar afuera de ti a estar dentro de ti. Si logramos introducirnos en Jeremías 31, 31, 33 y escudriñar, ahí no dice que se declaró un nuevo mandamiento. Ahí dice que los mandamientos cambiaron de estar en una parte externa a estar dentro de ti, para que no haya la posibilidad de que tú hagas cosas distintas, porque es que
dentro de ti mana como ríos de agua viva. ¿Se acuerdan lo que pasó lo que está pasando en Sucot cuando el Mashiach llegó y declaró y hizo su declaración? Y ese es Sucot que dijo, es que dentro de ustedes correrán ríos de agua viva. Está certificando Jeremías 31, 31, 33. Mis queridos pastores, mis queridos ministros, dentro de ustedes sale, brota el Espíritu Santo de Dios. Y es una posición distinta. Es la posición del diseño original de Hashem para con la humanidad. ¡Wow! ¿Qué tan vigente estamos? Y yo me quedo sorprendido. Yo me quedé sorprendido hace 2 meses que comencé a alinear estos mandamientos nuevamente, porque ya yo lo había leído y profundizado hace más de 10 años en este orden que tenemos. Pero cuando tú lo vuelves a estudiar para compartirlo, cobra vigencia. El Señor te muestra cada día más, que te introduces en la palabra, te da más revelaciones. Y ese es el primero que tiene que ver con el amor. Y el segundo está en Levítico 19, 16, mi querido pastor Arrubla. Y se refiere a no quedarse inactivo cuando una vida humana está en peligro. Dice así: no andes difamando entre los tuyos, no demandes contra la vida de tu prójimo, yo Hashem. ¿Se acuerda de la pregunta del Mashiach cuando hizo el ejemplo de esas personas que pasaron por el camino y había alguien herido? Y cómo fue un samaritano, uno que supuestamente es un enemigo y que no tenía en su sangre esa certeza de la sangre de las 12 tribus de Israel. Y cómo él, movido en su corazón, lo ayudó y dio de su dinero para que lo curasen. Miren dónde está. Levítico 19, 16. No puede cerrar tu corazón ante la necesidad de un extraño, sin importar lo que sea. Y fíjense, yo aquí les traigo una colación pequeña. Uno de mis mayores en África, mi querida, la consuegra de mi querida esposa, se llama Tineke Decker. Cómo esa persona ha liderado en Alemania y es conocida y trae gente de Oriente, sirios, eso donde suceden los bombardeos y que llegan pidiendo ayuda a Alemania, cómo los lleva a su casa y los alimenta y los empodera. Y no es de ahora, ella tiene más de 30 años haciendo eso. Y en su casa no hay uno solo, hay 10, 15, la tercera planta de su casa está, la diseñó de tal forma que parece un hotel y allí llegan los refugiados y los alimenta hasta que los capacita para que sean productivos y puedan trabajar en Alemania. En ella este mandamiento se explicita a tan alto grado que nosotros simplemente nos quedamos callados. Yo me quedo callado ante la posición de esta alemana. Dios santo, es el vivo actuar del Mashiach en ella. ¿Y qué decirle a una persona que tiene dentro de su corazón al Mashiach y que hace lo que hace ella? Yo no sé, María, estás escuchando ahí, pero yo estoy hablando de Tineke. Tineke Decker es una de las personas en todo el mundo en donde podemos decir, ella está imitando al Mashiach. ¿Y de qué forma y qué excelencia hay en su imitación? Cuando ayuda misionera. al Dile que es misionera. Al musulmán. Y nosotros cuando vemos a un católico, tratamos como que de huirle porque es que él no va con nosotros. Ella ayuda al musulmán, aquel que cuando se generan los conflictos en Israel, esos que sacan un cuchillo para matar a un israelita, ella ayuda a esos en Alemania. Se desborda el amor por el ser humano y trasciende la religión y trasciende el odio, el egoísmo, lo trasciende.
José, y lo más importante es que ella viene de ascendencia hebrea. Sí, sí. Ella viene, nació, fíjate, nació en Holanda, pero ella es de ascendencia hebrea. Ella es Así judía así es. y le da la mano a los musulmanes. Pero no lo dice. Ella lo tiene todavía, y lo poquito que he hecho no era nada ante la gestión de esta señora. Y vaya que uno logra hacerse amigo de ella, aunque no hable el mismo idioma, uno se hace amigo y somos amigos. Ok, otro de los mandamientos que tiene que ver con el amor está en Levíticos 25:17, que dice y trata sobre no perjudicar a nadie mediante el habla. Ojo, es un mandamiento. Y dice así: ninguno de vosotros dañe a su prójimo, antes bien teme a Hashem, teme al Todopoderoso, pues yo soy Hashem, vuestro Elohim. Y es un mandamiento. Y hoy iluminamos tu mente y tu corazón para que cuando veas esa actitud y esa posición en las personas, dice, ojo, que ese deseo del corazón del Padre lo está rechazando. Cuando comenzamos a hablar mal de otra persona, cuando replicamos cosas que ni siquiera son certeras en ti. Tenemos que tener mucho cuidado y siempre tenemos que escuchar las dos partes. Y después de eso, cuando aprendemos sobre este mandamiento y aun cuando escuchamos las dos partes, nosotros debemos callar, porque el único que tiene la capacidad de juzgar se llama Yeshua HaMashiach, es el Todopoderoso de Israel. Nosotros callamos, porque ese no es nuestro trabajo. Nosotros nos acercamos para recibir bendición. Recibimos bendición. Es una cosa impresionante. Cada vez que cumplimos la voluntad de Hashem, nosotros estamos listos, prestos para recibir su bendición. Otro mandamiento que tiene que ver con el amor está en Levítico 19:16 y hace parte del concepto que hablé del anterior. Levítico 19:16 dice así: no andes difamando entre los tuyos, no demandes contra la vida de tu prójimo, yo Hashem. No puede haber odio en tu corazón contra una persona. No puede haber. Eso está prohibido en ti, porque es que el Padre nos lo dijo. Y ese camino de estos mandamientos nos llevan a esa línea y a entender cómo es que su Hijo amado fue manso y humilde de corazón. Estos mandamientos y estos lineamientos nos llevan a ser mansos y humildes de corazón. No odiar, no chismear, no levantar falsos testimonios. Todos ellos nos direccionan. Entonces entendemos cómo es que en los evangelios no fueron escritos, enunciados, este es uno, este es otro, sino que lo vemos en la misma vivencia de Yeshua HaMashiach. Él hizo vida, todo esto que estamos leyendo e introduciendo, Él lo hizo vida en su vida. Y cuando tú logras y comienzas a escudriñar lo que es y lo que hizo el Mashiach, tú solamente lo que vas a encontrar ahí es la réplica, la ejecución de estos mandatos dados por Hashem para con nosotros, para vivir una vida plena, para vivir la vida que Él diseñó allá, nuevamente lo digo, allá en el Edén para nosotros.
Y la palabra dice y nos dice que Yeshua Mashiach era el segundo Adán que vino a restituir lo que el primero destruyó. Y por eso nosotros tenemos estamos capacitados para ser imagen y semejanza del Mashiach. Pero el ser imagen y semejanza del Mashiach es ser como y actuar como Él lo hizo. Y para poder actuar como Él lo hizo es volver vida en nuestra vida, todo esto que estamos hablando ahorita, desmenuzando estos mandamientos, estos decretos dados por Hashem, entendemos entonces por qué Él fue como fue. Porque la declaración dice ella de que Él ni siquiera quebraría un pedazo de paja, ni siquiera. Prende solo el fosforito. Pero esa posición de liderazgo debe y está acompañada a estos mandamientos. Yo nunca he escuchado a mi esposa hablar mal de alguien o lanzar un pensamiento de odio o de ira sobre alguien. Mire, yo llevo 12 años y hasta ahora nunca he escuchado que sale de su boca algo así. ¿Cómo es eso posible? Porque esto está dentro de su corazón, dentro de su mente. Y eso que está dentro nos capacita para volvernos como el Mashiach. Ribón. Está calladita por allá. Padre. Dime, mi querido pastor Arnulfo. Bueno, que digo yo que esto se ve mucho hoy en día entre muchos ministros, todo el respeto que se merecen. Sí. Yo Aquí estoy. Yo personalmente he hecho un pacto con Dios de guardar toda palabra que una persona me dice. Por decir algo, si voy a atender a una pareja, el primero que venga, lo que me diga, y después cuando viene el otro, ¿qué dijo mi esposa? ¿Qué dijo mi esposo? No me dijo nada. Nada. Después viene el otro, me dice algo. ¿Qué dijo mi esposo, mi esposa? No me dijo nada. Solamente que si vienen los dos, se dan cuenta que es lo que hablan. Del resto, la persona, Dios, la persona y yo. Eso se llama un voto confidencial. Así es. Hoy en día, entre muchos ministros se ha perdido eso. Por eso es que muchas veces, muchas ovejas no le comentan a un pastor qué problema hay. Porque lo divulgan. Y inconscientemente digo yo, por ejemplo, si alguien me dice a mí, pastor, tengo este problema, una forma muy sutil de difamar o de chismosear es que si alguien me dice, pastor, tengo este problema, pero yo tengo en la iglesia o en la casa hay un grupo de oración, de intercesión. Entonces yo llego ante los hermanos, mira, vamos a orar por la hermana fulanita de tal que tiene este problema así. Madrecita, te amo. Yo también. Entonces, ya le estoy dando al grupo de intercesión el problema de la hermana o del hermano. Pero eso no va a quedar ahí. Varios de ellos van a decir, fulanito tiene este problema. Y se agranda ya no se vuelve una solución, sino un chisme. Así es. Yo cuando llego así le digo, bueno, Dios, vamos a ir ante el grupo de oración y le digo al grupo, vamos a orar por tal persona que Dios sabe el problema. Así es. Quería colaborar en esa porcióncita. Así es. Y fíjate cómo todo eso, toda esa estrategia que armas está basada y consolidada en eso que está dentro del pastor Arrubla, que son estos mandamientos, que son estos deseos del corazón del Padre, cómo generan y germinan y crecen en él con base en ellos toda una estrategia para ayudar al prójimo, para ayudar y bendecir al prójimo, no para hacer lo que no se debe hacer y que está consignado en estos mandamientos. Ya ven cómo ellos brotan dentro de ti y te hacen generadores de vida. Otro de los mandamientos, fíjese, y todos están alineados al mismo pensamiento.
No abrigar odio en el corazón, Levítico 19:17. No tomar venganza, Levítico 19:18. No permitir que tu hermano erre o peque, Levítico 19:17. Voy a leerte el Levítico 19:18, que dice así, escucha. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente. Ay, ay, ay. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente se repite en Levíticos 19:18. Y el 17 dice así, no oyes en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con pecado por su causa. Y ahí hay una cosa importante. Fíjate todo lo que nos dijo mi querido pastor de la... ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la intención esa? Además de no generar chisme y odio y amplificar algo que no fue bueno delante de los ojos de Hashem. Aquí hay una cosa importante que tú y yo, mi querido pastor, mi querido líder, debes saber. Y te lo voy a repetir. No odies en tu corazón a tu hermano. Ese es un concepto. Pero corrige a tu prójimo. Ese es un segundo concepto. ¿Por qué lo vas a corregir? Para que no te cargues con pecado por su causa. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ves a alguien que está transgrediendo un pecado, que está haciendo lo indebido delante de Hashem y hace parte de tu comunidad o está vinculado de alguna forma contigo, es nuestro deber decirle y declararle, mira, lo que estás haciendo mal, porque en la Biblia dice que si se hace esto, se está haciendo lo abominable delante de Dios. Y si tú no lo haces, y si tú eres permisivo, la misma palabra te está diciendo que el pecado de esa persona, ese demonio que está en él, esa posesión que está en él, viene y salta y se la adhiere a ti. Y comienzas a tener tú cargas y cargas y cargas porque eres permisivo. Cada vez que somos permisivos, ese mal que está en él y que tú ya tienes conciencia de que es un mal, si no intentas corregirlo, eso te salta y llega a ti. Y tú vas a decir, pero ¿por qué va a llegar a mí si yo no he transgredido la ley? Por la permisividad. Aquí está. Nunca lo olvides. Levítico 19:17. Para que no te cargues con pecados por su causa. ¡Wow! Ya entiendes ahora por qué a veces se te guindan unos micos en la cabeza y en la nuca, que tú dices, pero ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué saltó de allá acá? Además, si tienes el don de liberación, que es un proceso del don de liberación, pero a veces se te pegan unos. ¿Y por qué? O alguien que viene con una mentira, pastor, ore por mí, que estoy haciendo esto, hice esto mal, pero mentira, en su corazón no ha cambiado. Ese que no ha cambiado, ese que te llega con mentiras para que tú ores por él, cuando oras por él, por alguien que realmente no se ha convertido, no ha cambiado de corazón, el mal de esa persona cae sobre ti. Entonces tenemos que ser aprensivos, sabios y colocar todo en la mano del Todopoderoso, que Él es el que hace juicio, que Él es el que determina quién queda con las vestiduras blancas y quién todavía no ha tenido la capacidad de limpiar sus vestiduras. Por aquí está Ribón haciendo aseo. Otro café. No. Padre, quiero colaborar un poquitico respecto a este pedacito. Sí. Sabe que en estos días me enojé. Sí. Y entonces aquí sí que corregir al prójimo en el momento indicado, pero de una forma de exhortación. En estos días salí a atender a un cliente, el pastor Walter, y me dio como 6 diplomas para enmarcarlos. Sí. Y este amigo metió los diplomas en una bolsa plástica grande. Como había llovido, a mitad de camino se posa una calle. Ajá. O sea, porque los ingenieros o los arquitectos
esos días que llueve, Terrible. pone la oreja roja. Terrible, llora uno. Todos los que pasan por ese sector se mojan. ¿Eh? Y entonces yo me llevé la moto de Claudia Marcela, la hija, para yo llego y voy despaciecito. Y otro señor viene también al otro lado despacio. Y viene un volteo. Y el conductor, en vez de mermar, aceleró. Y me bañó del estómago hacia los pies. Y bueno, yo no pensé en mí, sino en los diplomas, porque es un material ajeno. Y de Dios, gracias. Pero que vaya, yo cogí rabia, humanamente. Entonces dije, bueno, voy a estar arriba. Si se va derechito y no voltea, voy a soltarlo en el nombre de Jesús. Y llegando a la casa, él tenía que ser un padre obligado. Y me bajé con toda la esencia, puse la moto en toda la mitad de la vía, me bajé y saqué el casco y la puse en la mano derecha. ¿Entiendes? Entonces, cuando me levanté, para que no se me saliera el cliente, yo me senté en el pasito de la vía que quedaba y hice señal que parara. Y el man me hace así, digo, que se estacione. Entonces yo se estacionó detrás de la moto mía. Le digo, Señor, buenos días. Dios le bendiga. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Cristo le ama. Gracias. Ahora le voy a decir algo. Piensan los demás. Me dice que usted, ¿por qué me dice a mí? Dígaselo al ingeniero que hizo esa calle. Y digo, no, es que el ingeniero la hizo, pero el que va pasando por en ese momento es usted. Y usted tiene que ser persona y tiene que respetar mis derechos. Pero Cristo le ama, no se preocupe. Y sigo diciéndole, usted es un altarván, usted es un prepotente. Pero Cristo le ama. Y entonces, después le digo, ¿sabe qué? Usted tiene que bajar algún día de ese carro y tiene que caminar o tiene que andar en moto como yo. Y si alguien viene y le hace lo que usted me hizo a mí, usted no va a llegar como yo le digo ahora. Que no, que mire, usted va a pelear con él porque es una falta de respeto. Y le digo, aprenda a ser noble, sea sencillo, sea humilde, sea amable. Cristo le ama, pero no sea activo. Y volví de día y me dice, Señor, muchas gracias. O sea, pues de que en ese caso, donde sea otra persona, se queda con la bañada y se cae resentido. Pero, ¿qué vi yo después de eso? Yo no sabía que venían 3 varones en el carro. Y a Dios gracias, él me guardó y me protegió. Amén. Algo vieron en mí. Porque Así es. cualquiera se baja y... Sí. Así es. Claro que yo tenía el casco en la mano derecha y yo decía, no, muchas casos ido. Y exhortar no es malo. Ahí en la misma Biblia dice que uno debe exhortar, pero debe tener la suficiente paz en el corazón para hacerlo. No exhortarlo con odio, con ira, porque entonces lo que sale de uno no es una bendición del Todopoderoso. Y fíjense que estos mandamientos, fíjense cómo se explicita estos mandamientos en el actuar de uno. Si ellos no estuvieran dentro de tu corazón, tú no tendrías la capacidad de compartir esto que está aquí consignado. Mire el ejemplo del pastor resume en gran parte el gran contenido que tenemos en estos mandamientos. Y hay otros 2 que están en esa línea de pensamiento. Y lo encontramos en Levítico 19:17 y en Éxodo 23:5. Y este de Éxodo 23:5 está
fue parte de una de las conversaciones de Yeshua HaMashiach contra los fariseos, contra el momento de y tiene que ver con el aliviar a un prójimo de su carga y ayudarlo a descargar sus bestias, el ayudar. Dice, si ves caído bajo la carga el asno del que te aborrece, no rehuses tu ayuda, acude a ayudarle. Es más o menos lo que le pasó al pastor con el hombre que lo bañó con el agua. Debes ayudarlo. Es un mandato. Y eso salió de la boca del Mashiach. De tu hermano, no te desentenderás de ello, sino que le ayudarás a levantarlo, inclusive en un Shabbat. ¿Se acuerda la discusión del Shabbat? Inclusive en un Shabbat, en un día santo del Señor, en un día de descanso, si ves a tu prójimo, a tu vecino, a tu enemigo en una dificultad y tiene la capacidad de ayudar, debes hacerlo. Y es un mandamiento. Y el Mashiach nos lo recordó allá en el Evangelio. Este mandamiento está consignado también en el Evangelio. ¿No está en el Evangelio, mi querido pastor? Sí. Mateo. Mateo. ¿Sí ven cómo estamos desarrollando, introduciendo en él y demostrando en el actuar y en la vida del Mashiach el cumplimiento de todos estos mandamientos? Entonces podemos entender cuando él dijo, es que yo vine a hacer la voluntad del Padre. Es que yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está consignada en estos mandamientos. Y se nos cae esa venda de que eso ya no es, de que es la gracia. Y resulta que la gracia del Todopoderoso está inmerso en cada mandamiento que Él nos designó, porque ello nos impulsa a desarrollar ese amor profundo que Él tiene sobre nosotros, para que nosotros repliquemos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Ese es el fin de todos los mandamientos. Por eso entonces comenzamos a entender por qué el Mashiach fue como fue, cómo es posible que hubo un ser de carne y hueso que pudo tener el cumplimiento exacto de esto, que parecía un imposible, que nadie lo pudo haber hecho, que siempre aún los escogidos tenían momentos de aflicción y eran vencidos en alguna instancia por Satán y caíamos en algún mandamiento, se caía, pero se levantaba uno, pero no hubo nadie que los cumpliese todos a la perfección, solo el Mashiach. Y entonces entendemos y debemos tener una lectura nueva, fresca, de lo que es el Mashiach. Hay que volver a leer los evangelios, a ver cómo se explicitan. Es una tarea, eso es como una especialización de nosotros mismos. ¿Cómo demuestro que el Mashiach hizo el cumplimiento de esos 613? En cada acción que él hizo, ¿cuáles mandamientos estaban inmersos en cada acción que él hacía? ¿Se recuerdan la mujer que cogieron infragante fornicando y estaban ya todo el mundo listo para tirarle piedras? Y como él muy sabiamente le dijo, el que no haya infringido un mandamiento, que lance la primera piedra. Y él escribió algo en la tierra. Y el Evangelio no nos dice qué escribió en la tierra, pero algunos nos comentan o declaran que escribía ahí los mandamientos y cómo se fue yendo del más viejo al más joven. ¿Te imaginas? Mira, ¿te imaginas
esa posición del Mashiach, mostrándole a la gente, mira, es que el número 20, el número 23 de los mandamientos de Hashem, tú lo violaste. Tú violaste el 25, tú violaste el 30, tú violaste el 45, tú violaste el 250. ¿Te imaginas la posición del Mashiach? Y está en esos versículos el conocimiento profundo que él tenía de la Torá, que él tenía de estos 5 libros para volverlo vida en su vida. ¿Te imaginas la vigencia que hay al día de hoy? El tener la capacidad de poder escudriñarlo y saber, es que yo no puedo, mira, a mí me han tratado de matar, a mí me han tratado de enterrar, a mí me han tratado de hacer vudú, a mí me han hecho magia negra, a mí me han mandado dardos, a mí me han enterrado puñales en la espalda. Yo me acuerdo cuando con mi esposa hace más de 10 años me sacaron una daga, esas como las que hay allá en Siria, me la sacaron de la espalda y se vio, y la marca me quedó como un año y medio en la espalda, María. Pero de mi ser nunca salió ni siquiera un mal deseo por la persona que me lo hizo. ¿Qué voy a hacer yo? Si es que ya se hizo. ¿Qué voy a recuperar si ya eso hizo parte de una tarea que el Señor permitió para yo generar templanza en mi vida? Y esa templanza me produce la capacidad de generar un mayor liderazgo, de generar un mayor emprendimiento, de poder tener una posición ya no de un residente en mi carrera, sino ser un director de obra, o ya no ser un director de obra, sino ser un gerente de proyecto. Yo sé que Lockban sabe, y muchos saben ahí, que para poder subir esos escalones y llegar al punto de ser un gerente de proyecto, debes tener la capacidad de enfrentar 10, 20, 30 problemas al tiempo y tener la serenidad y la paz en tu corazón para resolverlos diligentemente uno por uno, sin que te abrumen, y seguir pensando en cómo generar y producir más ideas para ser más productivo la empresa, tu trabajo. Es necesario recibir todas esas cosas sin que generen una aflicción en tu vida. Y entonces, mira, y te lo voy a decir en cámara lenta, y entonces podrás entender cómo fue posible que un hombre, el Hijo del Todopoderoso, sufrió todo ese tiempo de sufrimiento en su tránsito del juzgamiento y de su colocada en la cruz, en el madero. ¿Cómo es posible que a esta persona le desgarraran las carnes, se le vieran los huesos, que su cara fuese transformada donde ni se podía ver qué era la nariz o qué era el pómulo de tanto golpe que recibió, y que el Mashiach no dijera, ay, es que busquen en los evangelios, busquen las cartas paulinas donde el Mashiach dijo, ay, ante tanta opresión recibida para perdonar nuestros pecados. Eso se llama templanza. Entonces entendemos todo lo que dice aquí, sin importar que sea enemigo, sin importar que te odien, sin importar que hablen mal de ti, sin importar que generen malos deseos contra ti. Nada de eso te podrá capacitar para reaccionar. Porque es que es una forma de ser semejanza al Mashiach, mansos y humildes de corazón. Y fíjese que hemos hablado de más de 17 mandamientos, y todos ellos nos llevan a ser imitador del Mashiach, mansos y humildes de corazón. Ya sabes por qué eres manso y por qué brota de ti el amor y el gozo para con las personas. Ya sabes qué está consignado en tu mente y en tu corazón para que eso sea una realidad en tu vida. Son estos mandamientos dados por Hashem, que hoy te los he enumerado para que sepas que de lo que sale de ti es producto del mandamiento que está en ti. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me entienden, mis queridos hermanos? ¿De qué se trata esto?
Sí me he hecho entender, como dice mi esposa. Amén, Sí amén. Excelente, Gloria. pastor. Amén, amén, amén. Padre, Dime, querido pastor. Lucas 10, 25 al 37, ¿Qué nos da dice? también Jesucristo este mandamiento que está aquí en Levítico, de ayudar, el buen samaritano. Ese es. Así es. Y nadie sabía que el buen samaritano, el fundamento del buen samaritano es un mandamiento de Hashem, dado acá en la Torá. Pues hoy lo sabemos. Hoy lo sabemos. Que es la puesta en práctica de lo que es un mandamiento de Hashem. Entonces, ya entendemos por qué nuestros queridos pastores, nuestros queridos ministros que están aquí, ¿sabes? Linda, ya sabes por qué María es así, ya sabes por qué Nuris es así, por qué María Isabel es así, ya entendí.